Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días estamos aquí para conocer tantas cosas lindas que Jesús nos va enseñando. Y siempre con algún tema tan lindo, tan interesante. Hoy, querida Melissa, el tema que nos propone Jesús en esta catequesis. El tema del día de hoy: ¿es difícil reconocer a Dios como Padre? Muy bien, este tema entonces, queridos niños, nos tiene que despertar. ¿Será que es difícil reconocer a Dios como nuestro papá? ¿Es difícil reconocer lo que está a nuestro lado, que nos ama y que nos quiere? Vamos a escucharle entonces hoy a Jesucito que nos va diciendo en esta catequesis. Y sobre todo el cómo nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para reconocerle a Dios como nuestro papá. Y vamos a escuchar como siempre y vamos a procurar reconocerlo a través de la Biblia, a través de la palabra de Jesús. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del libro del Proverbio. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta de Juan. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Siempre te alabamos y siempre nosotros buscamos de entender lo que tú, Jesús, nuestro Jesús mío, como decimos siempre, nos enseñas en la catequesis. Y así, desde la palabra de Dios nos vamos enriqueciendo. Y sobre todo, queridos niños, con este tema, volvemos a repetir este tema que es muy importante. ¿Es difícil reconocer a Dios como Padre? Y volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos A Pies Descalzos. ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué no ves? Es un monje. No soy un monje. Soy un peregrino solitario, servidor de los pobres. ¿Un peregrino solitario? ¿Escuchaste eso? Eso no nos importa, inútil. Solamente nos interesa tu bolsa. Entréganosla por las buenas, o si no... ¿En serio quieren mi bolsa? Me dan ganas de reír. Yo no tengo dinero. Yo nunca tengo dinero. Aunque no tengas, tienes tu vida y te la podemos quitar. ¡Quédate quieto! Hace ya 3 días que nadie pasa por aquí. Tú no tienes nada, nada. ¡Maldición! ¡Ven! Ya te enseñaré yo. ¡Ven! ¡Sucio monje! Viniste aquí a morir. Si me matas, te lo agradeceré, porque tú serás el que haga que encuentre a mi buen señor. ¿Y quién es ese señor tuyo? Si te interesa saberlo, no tengo razón para ocultarlo. Yo soy el mensajero del gran rey. No, pero ¿qué estás diciendo? ¿Acaso me estás creyendo, idiota? ¡Mátalo! Este vagabundo no sirve para nada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Pero qué cosa? ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ese animal nos va a atacar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gracias por la ayuda, hermano lobo. Ahora escuchemos la palabra del Señor. Esto fue lo que dijo Jesús: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad entonces al dueño de la mies que envíe obreros a sus mieses. Y llamando a los 12, los mandó de 2 en 2, los mandó a predicar el reino de Dios y a obrar sanaciones. Gratuitamente habéis recibido y gratuitamente debéis dar. Y Jesús dijo luego: no lleven nada para el viaje, ni bastones, ni sandalias, ni bolsa, ni pan, ni plata. No llevarán con ustedes 2 túnicas. Así los discípulos salieron y fueron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva y obrando sanaciones en todas partes. Palabra de Dios. ¿Por qué estás llorando, hermano? Eres muy joven. Lloro de gozo, Padre mío. Esta mañana en verdad escuché la voz de Jesús en el evangelio que leíste y al fin entendí. Ahora sé con certeza qué quiere de mí el Señor crucificado. Si es así, joven, te entiendo. Tienes en verdad razón de llorar de alegría. Seré un apóstol. Dejaré estos hábitos para tomar otros que todos puedan reconocer y dirán cuando me encuentren: estos son los hábitos de un pobre. Tú, si has escuchado hablar a Jesús, esta noche te quedarás conmigo y juntos oraremos. Estás vestido con nada, casi desnudo, así tendrás frío. Quisiera que tomaras mi manta y este pan. Hace mucho tiempo que nuestro convento lo da a los que pasan por aquí. No, gracias. Quiero ser como Jesús, sin nada.
Y el señor Jacobo dijo que no le gustaba. Hola, León. Hola. Hola. Entonces, ¿vamos? En 1 hora estaremos allá. Antes de la hora del almuerzo. No debe estar lejos. Ahí está, allá. Vengan, amigos, vengan. Aquí estamos, Francisco. Francisco. Pues lo siento, pero no trajimos casi nada. Solamente esta bolsa de almendras. Y también este poco de aceite. Entonces son tan ricos como antes. Vengan adentro, pónganse cómodos. Gracias. Arrodillémonos y démosle gracias a Dios. Vamos, despierten. Tomen. Tengan. Desvístanse y pónganselo. Son sus nuevos hábitos. Estos son sus lazos, sus nuevos cinturones. Hermanos míos. Hermanos. Señora, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Nos parece que esa piedra que tienes ahí es muy bonita. Una bonita piedra está ahí hace más de 100 años. Ganarás grandes méritos en el paraíso si me la regalas. Ya tengo suficientes méritos. Me aguanta mi esposo todos los días. ¿Entonces me la das o no? Si la quieren, llévenla. No me parece de gran valor. Vamos, pongámosla con las otras. ¿Se puede saber qué van a hacer con todas esas piedras? Lo que vamos a hacer es reconstruir la iglesia de San Damián. Quisiera una gracia. Háganle caer la lengua a mi marido porque ya no le tengo paciencia. ¡Adiós! ¿Y entonces la gracia? Oraremos para que el Señor te dé paciencia con tu marido. No vuelvan a pedirme algo nunca más. Frailes, frailecitos, esperen. Si quieren bonitas piedras, pueden venir y tomarlas aquí. Díganselo también a Francisco. Lo conozco desde que era un niño. Iba por ahí en el lomo de mi burro. Me llamo Silvestre. El Señor te dará mérito, Silvestre. Muchas gracias. Y Francisco también, Señor. Te lo agradecerá. La cuerda de la campana. Hemos terminado. Lo conseguimos. Muy bien, hermanos. Lo conseguimos, la reconstruimos. Solo falta una cosa por hacer. Toca la campana. No, Bernardo, tócala tú primero. Por obediencia. ¡Rápido, rápido! ¡Apurémonos! ¡Rápido! Ya es muy tarde, adentro está lleno. Un día a Jesús se le presentó un rico que le preguntó qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le respondió: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Si quieren ser mis frailes, también ustedes deberán hacerse pobres.
El joven rico, cuando entendió que para seguir a Jesús tenía que renunciar a todo lo que tenía sobre esta tierra, le volteó la espalda. Ustedes, si no quieren casarse con la pobreza, pueden irse. Y si alguno de ustedes, volviéndose fraile, busca alguno de estos privilegios que tienen algunos hombres de la iglesia, quedará desilusionado. Yo a esos privilegios ya renuncié, también a nombre de ustedes. No soy sacerdote y no quiero serlo, porque no soy digno de él y porque el sacerdocio es una riqueza, y también a esa riqueza renuncié. Muchas veces tendrán hambre. Pediremos limosna, pero lo que nos darán los buenos cristianos será para nuestros pobres y nos contentaremos de las migajas que caerán de sus mesas. Reconstruiremos su iglesia, no con piedras, sino en el corazón de los hombres. Hola, hermano Bernardo, espere un momento. Tome, aquí tiene para los pobres. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, vamos entonces a conocer qué es lo que Jesús nos quiere decir con este tema muy importante del día de hoy. ¿Es difícil reconocer a Dios como Padre? Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar en esta catequesis cómo se nos presenta la situación de todos los días en tantas familias, cómo se nos presenta la situación en nuestra vida, queridos chicos. La experiencia de ser papá o mamá es única y esta relación entre padres e hijos es muy importante y decisiva para la formación de la personalidad. En la sociedad actual, la experiencia de padre que muchos tienen es negativa. Para algunos es alguien desconocido, no conocen a su padre porque han sido abandonados. Para otros, aunque lo conocen, nunca está en casa, no se preocupa del hijo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Esta es una primera situación que tantas veces encontramos en nuestra sociedad. A esto se le llama, queridos niños, los padres ausentes. Y ante esta situación también tenemos que prepararnos, queridos niños. Vamos a seguir escuchando a Jesús. Para algunos, padre es aquel que reprime, que no deja crecer al hijo, el que impide su libertad o el que abusa de su autoridad, el prepotente, el que castiga. Existe el caso inverso, un padre débil que no puede poner límites, no es capaz de decir no y que tampoco puede orientar en la vida porque no tiene ideas claras ni principios, no tiene personalidad. Así, la persona sin una experiencia sana de padre se convierte en un ser inseguro, desamparado, muchas veces solitario, sin raíces. Así vamos en la sociedad,
personas por las cuales lo importante solo es triunfar a cualquier precio y gozar al máximo. Pero a la larga se sienten los resultados y encontramos a un hombre o una mujer que se sienten angustiados, tristes y solos. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Esta es un poco la realidad, esta es un poco siempre la situación también que nosotros vivimos. Hay también algunos padres, dice, o que son muy rigurosos, o hay otros padres que son muy débiles y que no saben poner también los límites en la formación y educación de los niños, de los hijos. Vamos a seguir escuchando y muy atentamente qué nos dice Jesús. Los padres humanos son imágenes imperfectas del Padre Dios, y solamente Jesús nos muestra en la Biblia la verdadera imagen de Dios como Padre. Y Él mismo dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto nos habla de una relación muy íntima entre el Padre y el Hijo. Muy bien, queridos niños, y aquí entonces en esta última partecita nos dice que el modelo perfecto es solamente la relación entre Papá Dios y el Hijo Jesús. Pero ciertamente nuestros papás podrán ser imperfectos, pero nosotros tenemos que procurar siempre dar lo máximo. Primero los papás, porque son los primeros responsables, pero también los hijos en esta relación con la familia, en esta relación con papá, en esta relación con mamá. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, iniciamos con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro. Hoy celebramos la Natividad de María, nuestra Madre, la Virgencita. Hoy entonces leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 3 del 1 al 11. Han muerto con Cristo, nos dice esta primera lectura. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal: la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer desaparecer, todas estas cosas que tienen que quedar de lado cuando nosotros asumimos y le tenemos a Dios en nuestra vida. Y creo que es tan esencial y fundamental que repensemos, dejemos de lado, dice, todo lo terrenal. Queremos vivir en las cosas del mundo, en lo placentero. Queremos vivir simplemente de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Y sin embargo, esa lucha interior, esa lucha espiritual, es lo que el Señor nos propone hoy a través de la carta de San Pablo. Dejen todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. ¿Se dan cuenta? Humilla la verdadera idolatría. Aquí es donde Pablo nos hace entender qué es la verdadera idolatría, qué es tener, entre comillas, ídolos. Y esta es la palabra del Señor que nos invita a reflexionar, a vivir y a comprometernos en este caminar de santidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y con un tema que nosotros estamos ahora llevando adelante sobre esta relación que tiene que haber entre los padres y los hijos. ¿Cuál es el tema entonces, Melissa, del día de hoy? ¿Es difícil reconocer a Dios como Padre? Queridos niños, entonces esta es una pregunta tan importante. ¿Será que es difícil reconocer a Dios como Padre? Y por eso las primeras preguntitas. ¿Cuál es o cómo tiene que ser esa relación? ¿Por qué es importante, queridos niños, la relación entre padres e hijos? La relación entre padres e hijos es importante para la formación de la personalidad. Muy bien. Es la formación de la personalidad, queridos niños. Nosotros cuando nos sentimos seguros con papá, con mamá, en la familia, ciertamente que vamos desarrollando muy bien nuestra propia personalidad. Y la segunda preguntita, que es también muy importante, queridos niños, ¿cuál es actualmente la situación que nosotros vivimos en nuestra sociedad actual? En la sociedad actual, la experiencia de padre que muchos tienen es negativa. Muy bien, queridos niños, entonces se dan cuenta que hay muchas experiencias negativas actualmente en nuestra sociedad. Algunos porque tienen padres, entre comillas, que son desconocidos. Otros, queridos niños, lastimosamente, que tienen padres también agresivos. Otros que tienen padres que no se hacen cargo o que están en el vicio y ciertamente que después hacen sufrir a la familia. Y atención, queridos niños, y ahora estemos atentos y respóndanme a esta tercera preguntita. Queridos niños, ¿y cómo nos presenta la Biblia a Dios como papá? La Biblia nos habla de Dios como papá, comparándolo a Dios como padre. Muy bien, es un padre entonces que ama a sus hijos. Y esta es la comparación que nos hace la Biblia. Es un Dios misericordioso, es un Dios que acompaña a sus hijos, es un Dios que está siempre caminando con nosotros. Muy bien, queridos niños, y así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a pedir la intercesión de nuestra mamita, la Virgencita, que nos acompañe siempre como una verdadera mamá también, que nos quiere y que nos ama siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, especialmente de Dios, nuestro Papá bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús.